Hola, ¿qué es un Design System y cómo modelarlo con poco código? Son dos preguntas que van a guiar nuestra presentación y que pueden encontrar más o menos explícitas en esas dos charlas que les muestro aquí. Acá lo que vamos a hacer es bajar a tierra estos conceptos a partir de un ejemplo concreto. Vamos a querer modelar un diseño propio en una aplicación que vamos a desarrollar de cero. La intención es mostrar, dar cuenta del nuevo paso que da GeneXus con el Design System Object, una evolución del objeto Theme, en procura de lo mismo de siempre, lograr la máxima expresividad diciendo lo mínimo. Entonces vamos a empezar por el qué para luego llegar al cómo. Vamos a desarrollar una aplicación para una agencia de viajes que en su modalidad web va a tener una pantalla home, como la que estamos viendo, desde la cual vamos a poder navegar esta página de atracciones turísticas y eligiendo una atracción turística, por ejemplo el Louvre, vamos a ver una página con su información. Pero además vamos a querer que sea multi-experience la aplicación que desarrollemos. Por tanto, también vamos a procurar desarrollar la aplicación nativa. Vamos a enfocarnos primero en la aplicación web porque lo que vamos a ver es que la aplicación nativa, todo lo que vamos a ver va a ser absolutamente análogo. Entonces, prestemos atención a recordemos las pantallas que vimos recién para la aplicación web y lo que vamos a poder percibir poniéndola una al lado de la otra es que ya podemos ver un Design System en acción. Hay muchas regularidades que están saltando a la vista. Podemos ver que tenemos un encabezado común para cada una de las páginas. Este encabezado común seguramente lo vamos a desarrollar, a implementar en una master page. Del mismo modo podemos observar que tenemos un pie de página común que también va a ir a parar a la master page y si atendemos el área central de las páginas, evidentemente los vamos a desarrollar como objetos web panels independientes uno de otro, pero también observando esas páginas podemos encontrar a la simple vista regularidades. Por ejemplo, concentrémonos en las primeras dos pantallas. Si observamos el área textual, no solo es parecida, sino que en estructura es idéntica. Entonces ya podemos pensar en utilizar un objeto stencil para diseñar justamente los controles de esa área común y luego reutilizar ese stencil en las dos pantallas, en los dos web panels. Bien, la cuestión es básicamente siempre la misma, es cómo hacer para abstraer los elementos que se repiten para lograr expresar de la forma más económica posible esas regularidades que están operando por detrás. Una primera cuestión, ya la conocemos, es lo que acabamos de hacer, que es identificar qué objetos vamos a utilizar justamente para la reutilización. El master panel, los componentes, stencils y demás. Pero la otra parte, que es en la que nos vamos a detener en esta presentación, tiene que ver con los controles, independientemente de las pantallas en las que se encuentren. Entonces es cómo dar diseño a esos controles abstrayendo lo más posible. Otra vez, si vamos a mirar las pantallas que tenemos y observamos, por ejemplo, ese texto que se está repitiendo en diseño en cada una de las páginas, ya podemos identificar que ese texto va a cumplir una función en el diseño, que es la función de ser el título principal. Entonces, ¿por qué no abstraer ese estilo, que es un estilo común, darle un nombre? Por ejemplo, en este caso a mí se me ocurrió darle este nombre, que semánticamente es relevante, porque estoy diciendo que se trata de un título, y que es negative porque va a estar sobre una superficie oscura, y luego a esto que le vamos a llamar clase, le doy las características de diseño específicas. Entonces, por ejemplo, le digo que el color va a ser white, ¿no? Y puedo tener luego una clase, voy a poder tener una clase H1 con el color black, ¿sí? Lo mismo, así como identificamos esa regularidad en esos textos, también podemos identificar que, por ejemplo, vamos a tener un título secundario, lo vemos claramente en esas tres pantallas, le voy a llamar H2, a su clase, voy a poder tener una clase para definir lo que son textos resaltados y, por ejemplo, para los textos normales. Identificar estas clases, estos estilos, ya es estar modelando el Design System. ¿Cuál es el siguiente paso? Es, bueno, a cada control de las pantallas definir entonces cuál es su clase asociada de estilo y luego, en un lugar centralizado, definir las propiedades de cada una de esas clases. Ese lugar centralizado es ni más ni menos que el objeto Design System. Y luego simplemente va a alcanzar con decirle al panel
cuál es el design system que va a tener, el objeto design system que va a tener definidas las propiedades que va a tener que utilizar para renderizar esos controles. Esto antes lo hacíamos con el objeto theme y ahora pasamos a hacerlo con el objeto design system, que tiene una serie de ventajas sobre el theme. En este link que ven acá les dejo un link al wiki, les dejo un comparativo de ambos objetos. Entonces ahora vamos a pasar a hacer una demo para ver todo esto en acción. Bien, aquí yo ya implementé los objetos principales de la aplicación. Aquí estamos viendo la página Home, que lo que tiene implementado son los textos que estamos viendo allí abajo, esos 3 textos. Luego, si vamos a los eventos, vemos que en el evento Start es donde estamos cargando la información, lo que se ve en cada uno de esos text blocks, y tenemos un link también. Por otro lado, esta página, este web panel, se va a cargar dentro de esta master page que tenemos aquí, en el Content Placeholder. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabe qué imagen y qué texto va a mostrar en pantalla? Bueno, en el evento Start también le decimos que dependiendo del programa que se esté cargando dentro del Content Placeholder, se cargue con esta imagen y con este texto. Bien, aquí ya vemos que yo ya empecé a diseñar la master page. Ya coloqué un canvas para poner adentro los controles que se van a superponer. Por ejemplo, aquí definí esta imagen de chatbot, ya definí la posición absoluta que va a ocupar en relación al canvas. Y por ejemplo, para este text block, el del título principal, ya definí, ya le asocié esa clase H1 negative que habíamos identificado. Bien, entonces ahora la pregunta es, aquí vemos los textos, y aquí tenemos el stencil en realidad insertado. Aquí vemos el stencil y también para los controles, los text blocks del stencil, definí las clases que habíamos identificado antes. Perfecto. Ahora la pregunta es, ¿de dónde toma el estilo esas clases? Bueno, si editamos las propiedades del web panel Home, vemos que tenemos esta propiedad Style, que aquí es donde estamos indicando quién es el Design System Object que va a implementar entonces todo eso. Si vamos a las propiedades de la versión, ahí vemos que yo ya definí que el estilo por defecto va a ser este, Travel Agency, que es un Design System Object que yo creé de antemano. Lo vemos acá, solamente lo creé vacío. Vemos que en esta solapa de tokens no hay nada, y en esta otra solapa de styles tampoco hay nada. Es decir, no definimos todavía las clases, no les dimos estilo a las clases. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo ejecuto el web panel Home con este Design System Object vacío. Vamos a ver qué vemos en ejecución. Bueno, y aquí vemos el web panel sin ningún diseño prácticamente, solamente el que hace al tamaño del canvas y a las posiciones absolutas, por ejemplo, de la imagen del chatbot. Pero bueno, vamos a atender, por ejemplo, al primer text block, al título principal. Vamos a querer darle diseño, entonces, a ese título, a través de su clase, de la clase que habíamos identificado. Entonces, aquí ponemos punto y la seleccionamos. La clase es la H1 negative. Y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a dar las características de estilo de esa clase. A lo que queremos llegar es a este texto que estamos viendo aquí, que ya vemos que es blanco, y entonces lo primero que vamos a hacer es definir el color. El color vamos a decir que es un tipo de blanco. Lo vamos a escribir como hexadecimal. Bien, otra cosa que podemos ya querer definir es que el tamaño de la fuente. Entonces decir, por ejemplo, que queremos que el tamaño de la fuente sea de 95 píxeles. Bien, si apreciamos, en realidad estas propiedades que aparecen, que son las que permiten justamente dar el estilo, son idénticas a las de CSS, pero no son las de CSS, son idénticas a ellas. Después vamos a ver que hay más propiedades que no son las de CSS, son propias de GNexus. Uno podría preguntarse, bueno, pero si acá estoy poniendo píxeles, entonces esta clase solamente me va a servir cuando la aplicación es web. Y en realidad la respuesta es no. Esto también me va a servir cuando la aplicación sea nativa, porque va a haber una conversión de píxeles a divs. ¿Sí? Bueno, yo podría seguir acá especificando entonces las propiedades, o lo que puedo hacer también es ir a buscar el archivo
que me armaron los diseñadores gráficos en el programa que ellos utilizan, en este caso fue en Sketch. Entonces yo puedo ir a inspeccionar ese archivo y aquí puedo encontrar entonces esas propiedades que son las que yo voy a tener que utilizar en mi Design System Object. Entonces las copio directamente y vamos a ver qué pasa entonces cuando grabamos y vamos a refrescar esta página. Y vemos que ya está aplicando el estilo. Esto es así porque estoy prototipando local. Ahora lo que podemos apreciar es que ese texto no está tomando la fuente que definimos en la clase. Esto es porque esta fuente no es una de las fuentes defaults de los navegadores. Entonces lo que vamos a hacer es agregar la fuente esta que nos interesa, que la tengo que tener, y ahora vamos a ver, como archivo en la KB. Entonces aquí lo que hago es escribir el nombre de la fuente y decirle cuál de los archivos que tengo en la KB es el que corresponde a esa fuente. Bien, ahora vamos a de vuelta a refrescar la pantalla y ahora sí, vemos que está aplicando la fuente que definimos. Perfecto. De la misma manera, entonces, definiríamos las clases de estos otros text blocks que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, seleccionamos la clase H2, vamos a buscar e inspeccionar el archivo que nos armaron los diseñadores gráficos, copiamos las propiedades de estilo, ¿sí? Y lo mismo hacemos para las otras dos clases de textos que teníamos definidas. Perfecto. Acá también tenemos familias de fuentes que no son las default, entonces otra vez tenemos que ir a incorporarlas en el Design System. Bien, grabamos, refrescamos la pantalla y vemos cómo está aplicando entonces todos los estilos que definimos. Algo nos puede llamar la atención y es que en realidad este texto no está saliendo con el color que habíamos definido para su clase, que era rojo. ¿Por qué? El asunto es que este text block en realidad tiene un link asociado y entonces por defecto los navegadores lo van a mostrar con ese color que es el estándar. Entonces lo que tenemos que hacer es agregar una propiedad que se va a llamar así como la que estamos viendo, que vemos que es la que nos permite indicar qué clase va a utilizar el control para renderizarse cuando se trata de un link. Y acá lo que le vamos a decir es que queremos que tome las propiedades de esta misma clase. ¿Sí? Entonces acá es donde vemos que no hay una analogía uno a uno entre propiedades de CSS y propiedades en el Design System Object. Bien, grabamos y ahora refrescamos y vemos cómo ahora sí estamos viendo el color que queríamos. Bien, esto entonces sería más o menos así, es como iríamos definiendo las clases. Ahora observemos otra cuestión. En estos textos, estos dos textos que corresponden a dos clases distintas, tienen el mismo color. Y este color que se repite no es casualidad, es parte de la abstracción del diseño. En el diseño nos indican que ambos textos tienen que ser del mismo color. Puede ser otro color, pero tienen que ser iguales. De hecho, el caso es que acá está siendo negro porque se tienen que destacar sobre el fondo, que es blanco. ¿Dónde especificamos el fondo blanco? En ningún lado porque era un default. Pero, por ejemplo, si vamos a la página Home y observamos las propiedades de la tabla main, vemos que tenemos la clase form, que aplica a todos los objetos por default, y lo que podemos hacer es explicitar el color ese de fondo. Entonces, seleccionar la clase form y especificar su color de fondo, background color, como un tipo de blanco. Bien. Hasta ahí todo bien, pero acá entonces tenemos ese blanco, pero los diseñadores nos armaron dos pantallas para este panel. Una que es en modo light y otra que es en modo dark. Y aquí vemos que el color de fondo va a ser negro y los textos que acabamos de ver van a ser blancos. Y incluso el link destacado, en vez de rojo, va a ser amarillito. ¿Bien? Entonces, en realidad ya nos podemos dar cuenta que lo que nos conviene es definir también esas abstracciones de diseño, definirlas en el propio Design System Object. Es ir un paso más en el nivel de abstracción. Le vamos a llamar tokens. Y entonces, por ejemplo, vamos a definir un token, una constante de color, a la que le vamos a llamar onSurface para referirnos al color de aquellos textos que se posicionen sobre la superficie de fondo. Vean que ya tiene un contenido semántico el nombre del token. Y aquí lo que vamos a hacer es darle el valor
que va a tener ese token para nosotros. Voy a copiar este valor de aquí, que era una especie de negro, y ahí lo vemos a la derecha en el otro editor. De la misma manera, vamos a definir un token para el color de fondo, que en principio es blanco. Y también vamos a definir, ya que estamos, un token para el color destacado de la aplicación, que lo vamos a venir a copiar de aquí, va a ser este tipo de rojo. ¿Bien? Bien, acá lo único que hicimos fue definir tokens, pero ahora lo que queremos es ir a los estilos y modificar en aquellas clases donde corresponda los valores por los tokens. Entonces acá con el signo de pesos, ya vean que se me abre tenemos IntelliSense y nos va a permitir elegir qué categoría de token quiero incluir, es de color, y acá ya me está ofreciendo los 3 tokens que tengo definidos hasta el momento. ¿Cuál voy a elegir? Surface, que es el que representa justamente el color de fondo. Bueno, lo mismo voy a hacer para el color de la acción principal, modificarlo por el token Highlight, y para los textos, el texto principal, el texto normal, perdón, y el texto secundario, voy a colocarles el mismo token. Es decir, cambié valor por token. Grabo, y esto lo vamos a apreciar claramente cuando ahora, por ejemplo, vayamos a modificar el color, el valor del token onSurface. Por ejemplo, vamos a cambiar aquí el color por este otro. Grabamos. Volvemos a la pantalla, ejecutamos de vuelta, refrescamos y vemos cómo cambiaron los 2 textos simplemente con cambiar el valor en el token. No tuve que ir a buscar a las clases, a ver a qué clases les tengo que cambiar el valor. Vamos a dejar el que estaba. Bien, queremos implementar las modalidades Light y Dark. Esta es la modalidad Light. ¿Sí? Antes de eso voy a mostrarles otra cosa, que es que no solamente podemos definir tokens de color, sino que también podemos definir tokens de otras categorías. Por ejemplo, aquí vemos varias, por ejemplo, tamaño de fuente. Entonces yo podría definir, por ejemplo, un token para el tamaño de fuente principal y decir que, por ejemplo, es 95 píxeles. Otro para el secundario y así. Y de la misma manera que vimos con los colores, ir a las clases y modificar y utilizar los tokens en lugar de los valores donde corresponda. ¿Sí? Hacemos esto. Y es análogo. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a ver cómo hacemos para implementar la modalidad Dark de la aplicación. Que vemos que tiene estos otros colores de aquí. Entonces, ¿cómo hago para reflejar esos otros colores que son de los mismos tokens? Lo que vamos a hacer es definir lo que se llaman options. Voy a definir una opción que le voy a llamar Color Scheme, que va a asumir uno de 2 valores, o Light o Dark. ¿Sí? Yo estoy definiendo una opción que me interesa para hacer variar entonces mi Design System Option, mis tokens. Y aquí alcanza con que yo le diga que cuando el Color Scheme es Light, entonces los tokens asuman estos valores de aquí, los que ya habíamos definido. Pero en cambio, que cuando el Color Scheme es Dark, entonces los tokens asuman estos otros valores. Si yo me posiciono ahora, por ejemplo, en el onSurface del modo Dark, vemos que en el editor de la derecha podemos ver visualmente los colores de esos tokens del modo Dark. Y en particular podemos ver este highlight que aparece amarillo aquí. Y sin embargo, si me posiciono en la modalidad Light, vemos que aparece en rojo. ¿Sí? La siguiente pregunta es, bueno, ¿por qué cuando ejecutamos la aplicación se veía todo en modo Light? ¿Y cómo hacemos para cambiarlo a modo Dark? Bueno, por ejemplo, vayamos a la Master Page y vamos a ir a los eventos. Vamos a ir a ver en los eventos que tenemos definido allí abajo. A una variable le asignamos la opción Light y luego lo que estamos haciendo es utilizando un objeto para setear justamente esa opción para el Color Scheme. ¿Quién es ese objeto? Es un objeto predefinido que viene dentro del módulo GNexus, lo podemos encontrar allí, y ahí vemos claramente la opción, el método setOption, que me permite decirle el nombre de la opción, en este caso es una sola que tenemos, Color Scheme, y decirle el valor que queremos que asuma.
Queremos setear ese valor para esa opción en ejecución. Bien, entonces por eso es que cuando abra la aplicación va a aparecer en modo light. Luego tenemos que ver dónde hacemos el cambio de modo, ¿no? Y esto lo vamos a hacer en este componente que yo definí para implementar el menú y la imagen, el logo. Y la idea que ¿cuál va a ser? Va a ser que presionando, haciendo clic sobre ese logo, yo cambie la modalidad, el modo. Entonces, si estaba light, lo paso a dark, si estaba dark, lo paso a light. Entonces vamos a ejecutar la aplicación para ver esto en acción. Aquí vemos que se inicializó en modo light, porque lo habíamos puesto en la master page en el evento start. Podemos ver claramente que están operando esos tokens. Cuando hago clic, en cambio, cambió a modo dark y vemos que simplemente cambiando, entonces, tomando los nuevos valores de los tokens, ya puedo ver la aplicación en este otro modo. Aquí también podemos ver la imagen del chatbot, que también varía por modo. ¿Cómo implementamos esta variación de la imagen? Bueno, si vamos a la master page, donde está la imagen, vemos que la imagen se llama chatbot. Es una imagen que yo tengo insertada en la KB, aquí la vemos, y esa imagen tiene estas posibilidades, estas variaciones. Entonces, por ejemplo, se va a cargar con este archivo, con esta imagen concretamente, cuando el Design System Object que aplica a la pantalla que está utilizando esta imagen sea Travel Agency, cuando la densidad sea 100% y cuando el color scheme sea light, porque cuando es dark se va a cargar con esta otra. Entonces ahí es donde estamos implementando la variación por opción. Bien, con esto tenemos básicamente cubierto cómo es el modo de trabajo entonces con el Design System Object, cuál es su lenguaje. Seguiríamos implementando las demás clases para obtener la aplicación que queremos. Yo acá lo que hice fue crearme otro Design System Object, al que le llamé igual que el anterior, pero Extended. ¿Por qué? Porque podría haber seguido desarrollando las demás, especificando las demás clases en el objeto que teníamos, o también puedo importar en este Design System Object el anterior. Con esta regla import puedo elegir importar en este Design System Object aquel otro. ¿Para qué? Para no tener que reescribir todo aquello, poder reutilizarlo e incluso poder modificarlo y extenderlo. Entonces acá, por ejemplo, tengo una clase H1, que es la opuesta de la H1 Negative. Dejé comentada la H1 Negative porque va a provenir del otro Design System Object, así que yo no la necesito acá. Si la escribiera, la sobreescribiría nada más. Y acá vemos que en la H1, por ejemplo, estoy haciendo un include, estoy incluyendo todas las propiedades de la clase H1 Negative y le estoy cambiando simplemente la propiedad de color. ¿Sí? Bueno, en este Design System Object yo completé el trabajo. Entonces ahora vamos a ver cómo hacemos para que este ahora pase a ser el Design System Object de la aplicación. Bueno, no es ningún misterio, venimos acá y lo cambiamos el default style por por el extendido, hacemos un rebuild all, ejecutamos el panel y acá vemos entonces cómo va tomando cuerpo nuestra aplicación. Esto es lo que teníamos desarrollado hasta ahora y esto es con el nuevo Design System Object extendido. Podemos ver un montón de cosas, como que especificamos la acción de hover sobre los links, aquí vemos la página de attractions, pero no solo eso, sino que también podemos ver que dentro del Design System Object logramos también la responsividad. ¿Sí? Yo les voy a dejar esta KB para que ustedes puedan investigar todo esto y ver cómo se hizo. Bien, pero al principio decíamos que en realidad nos interesa desarrollar la aplicación Multi-Experience. Entonces yo le pedí a un compañero que me implementara para mostrarles un panel, el panel Home, pero para dispositivos, en forma nativa, para un teléfono Android concretamente. Entonces, otra vez, él me desarrolló los controles en la pantalla, implementó los controles en la pantalla y tiene dos caminos. O diseña el Design System Object de cero y hace el mismo trabajo que yo ya hice, identificando clases, dándoles los estilos y demás, o utiliza lo que yo ya hice y simplemente modifica lo que necesite para cubrir las necesidades propias de esta plataforma. Entonces aquí él importó mi Design System Object, el último que les mostré, y modificó lo que tuvo que modificar, lo que necesitó modificar y reutilizó todo el resto. Ahora lo que hacemos es decirle a la plataforma Android Phone
que tiene como estilo el que él creó, extendiendo el mío. Entonces ahora lo que voy a hacer es simplemente ejecutar la plataforma Android, voy al panel, le doy Run y vamos a ver que se va a abrir el emulador y podemos ver entonces la página Home, cómo se empezó a implementar y es básicamente la misma o muy parecida a lo que veníamos haciendo. Aquí entonces en este server encuentran la KB para descargarse y probar todo lo que vimos. Bueno, entonces acá lo que hicimos fue modelar un Design System Object desde cero, lo hicimos nosotros mismos. La otra opción es importar el diseño que nos arman los diseñadores en su herramienta de diseño. Y es con una funcionalidad de GNexus que es la importación desde Sketch. Por ahora ese Sketch va a ir modificándose, va a ir ampliándose para incluir otras herramientas de diseño. Y además, por supuesto, podemos extender o modificar un Design System Object como vimos, como lo hicimos. Entonces, lo que vimos en esta presentación es un poco estudiar el lenguaje de este objeto para permitirnos trabajar con las estrategias que nos brinda GNexus para el mejor diseño, para obtener un buen diseño de software. Ya sea utilizando entonces los Design System Objects que nos provee GNexus, por ejemplo, Unánimo o Carmine, utilizar los Design System que nos proveen nuestros partners o personalizar esos, extender esos o hacerlos nuestros. Aquí les dejo algunas charlas relacionadas que les pueden resultar de interés. Muchas gracias.